Hola, hola. Y ya nos estamos acercando al final de esta parte, de este módulo. Y bueno, vamos a hablar de un tema que me interesa mucho compartir. Este tema es en específico para la gente que ya quiere picar código. Es ideal que ya este video lo veas y seguramente te resolveré algunas de tus dudas, ¿ok? Así que vamos a hablar sobre los editores de texto, ¿ok? E IDES también, por supuesto, ¿no? IDES, tal cual, o sea, IDE, y bueno, S porque es, digamos, en plural, ¿vale? Ahorita hablamos de eso, vámonos por partes, ¿ok? Y lo que queremos compartir ahorita contigo es despejar la duda del tema de las herramientas para programar, ¿ok? Eso es en realidad lo que queremos explicar. ¿Qué es un editor? Un editor es lo que regularmente tú usas como Word, ¿ok? Es un editor de texto. ¿Ok? ¿Y qué viene en un editor o cómo trabaja un editor? Pues es un software que tú tienes en tu computadora y que te sirve a ti para escribir, en este caso, tus archivos de Word, ¿no? tus documentos, tus memorándums, lo que tú escribas, ¿no? Y tal cual, ese mismo concepto se utiliza para la programación. Agarras tú, obviamente, instalas un editor de texto, pero que, o sea, al final es texto lo que escribimos, pero obviamente hay reglas de programación. Y este editor lo que hace es que, por supuesto, muchas veces se acoplan con algunos lenguajes de programación, ¿okay? Con algunas tecnologías, por decirlo, ¿no? Hay preferencias, hay tendencias también. Hace muchos años estaba pues muy de moda Sublime, por ejemplo, Sublime Text. Y hoy en día está pues muy de moda Visual Studio, por ejemplo, ¿no? Y cuando yo empecé, hace muchos años, o sea, estoy viejo, pero bueno, no tanto. Pero cuando yo empecé hace muchos años estaba de moda Notepad++, o sea, el Notepad como el bloc de notas que tú utilizas, pero agrégale un plus, ¿ok? O un signo de más y más. El Notepad++ es uno que, por ejemplo, yo soy fan de ese. El detalle es que solamente está en Windows, solamente estaba en Windows. Entonces, pues bueno, ¿no? Pero a mí me gustaba mucho porque era muy ligero, muy ligero y obviamente pues cada quien se va acomodando, ¿no? Con cada uno. Pero bueno, yo era fan también de ese porque era muy simple. Entonces los editores son como los editores, te digo, los que utilizamos. En Mac pues hay bastantes editores también. Está el TextWrangler, está el TextEdit, ¿ok? Hay varios editores de texto, tal cual, para escribir artículos, tal cual. Y el Pages también, por ejemplo, está en Mac. Tal cual, eso es un editor, o sea, sea lo mismo, pero lo que nos va a permitir es escribir código. Por supuesto que de repente nos va a poner de colores, como en las películas lo vemos, de colores algunas palabras, nos va a ayudar a quitar, poner o poner a arrastrar algunas cosillas, porque el editor nos va a permitir con unas herramientas que ya tiene, como por ejemplo en Word, de repente alguien quiere poner una tabla, no tiene que ir a Excel para copiar la tabla, sino que ahí hay un botoncito donde te permite, y entonces hay editores que tienen muy buenas herramientas para trabajar, ¿vale? Entonces, tal cual, eso es un editor, es una herramienta que nos va a servir para escribir. Técnicamente, aquí viene lo importante, no es lo que nos hace programar. Aquí es donde yo te quiero ayudar a entender esta parte. ¿Por qué? Porque ya hablamos de compiladores, ya hablamos de intérpretes, ¿ok? Ellos son en realidad los que reciben el código. ¿Y qué es lo que pasa? Que a veces cuando tú estás trabajando, dependiendo de las tecnologías o lo que estés haciendo, en realidad lo que estamos haciendo es combinando. Estás tú escribiendo código con un editor de texto y hay un compilador al que tú con el editor le pasas el código al compilador, el compilador hace su trabajo y listo. Entonces a mí me pasa mucho porque a veces cuando estoy dando cursos o estoy dando clases, digamos, de iniciación, muchas veces suena hasta raro, pero te preguntan, ¿con qué programa voy a programar? Y es curioso, suena raro. En realidad tú escribes el código. ¿Ok? Pero al final el proceso lo vas a pasar por el compilador o por el intérprete, sí o sí. A veces la herramienta, el editor, puede tener ahí integraciones con un editor, con un compilador o con un intérprete y funcionar, ¿ok? Pero al final el editor es solamente la herramienta para escribir, ¿ok? A veces tienen herramientas que son más allá del escribir, sí hay, por supuesto, y hay muchísimos. Pero la realidad es que el intérprete es el intérprete. Sin el intérprete, aunque tú tengas el editor, no vas a poder programar. A veces le damos más importancia al intérprete, al editor, que al compilador o al intérprete. Pero sin ellos no vas a poder programar. En cambio, el editor lo puedes cambiar. Podrías programar casi cualquier lenguaje, esa es la realidad, con un bloc de notas. Guardar el archivo con la extensión correspondiente y pasárselo al compilador o al intérprete y funcionar. ¿Ok?
Pero ¿qué pasa? Que no usamos un bloc de notas. ¿Por qué no usamos un bloc de notas? Porque pues no viene con todas las cosas o herramientas o las posibilidades que nos súper facilitan más la vida. Entonces por eso usamos editores especiales, a veces por tecnología, por plataformas, a veces por el sistema operativo que tenemos y por varias razones. ¿Ok? Te comparto algunos. Visual Studio Code es el que está por ahí de color azul. El Notepad++ que yo te comenté, bastante viejo, te quieres dar una vuelta. Y tenemos los demás también, Sublime, etc. ¿Vale? Entonces hay opciones en el mercado. Simplemente puedes buscar editor, buscas el lenguaje que quieres trabajar, un editor para Python y te va a salir seguramente muchas opciones. Normalmente los editores soportan varios lenguajes de programación, es como algo natural. Los editores soportan muchísimas opciones regularmente, no todos, pero podemos decir que sí, ¿ok? Y luego tenemos lo que son los IDEs. El IDE es digamos que las letras como tal, lo que están acortando es entorno de desarrollo integrado. Por supuesto, en inglés, ¿ok? Entonces, eso es un entorno de desarrollo integrado. Sus palabras nos están diciendo un entorno, o sea, ya no está hablando de muchas cosas. Cuando hablamos de entorno ya sabemos que estamos hablando no de algo pequeñito o aislado, sino de un todo, de desarrollo, por supuesto, la programación, e integrado. El integrado viene porque el IDE regularmente, si comparamos con los editores, regularmente el IDE es mucho más robusto. Los IDEs regularmente se tratan de mantener en una simpleza, ¿ok? Los IDEs en realidad son, digamos, bazucas, cañones, o sea, son herramientas fuertes, pesadas, por decirlo, con muchas otras herramientas, y por sí solos son un mundo. Los IDEs como tal, por sí solo es un arte aprenderlos a utilizar, y a veces cuesta mucho más trabajo que un editor, pero también por lo mismo cuentan con una gran cantidad de herramientas, una gran cantidad de operaciones y una gran cantidad de cosas que podemos trabajar, ¿ok? Entonces muchas personas, por ejemplo, prefieren a veces trabajar con un IDE porque prefieren tener un montón de opciones o de herramientas que pueden implementar, ¿vale? De los IDEs más famosos tenemos Visual Studio, ¿ok? En este caso Visual Studio es el de color morado, a diferencia de Visual Studio Code, que es el editor, ¿ok? Tenemos IntelliJ IDEA, que es JetBrains, una compañía muy famosa por hacer herramientas de desarrollo, ¿ok? El Xcode, que es el de Apple como tal. Cuando tú compras una Mac, te viene con todo, incluido el Xcode, que es el IDE para desarrolladores. Y de entrada lo puedes usar para cualquier tipo de desarrollo. Pero si vas a desarrollar aplicaciones para iOS, para el iPad, para Mac, sí o sí lo necesitas, el Xcode, ¿vale? Y luego tenemos uno a lo mejor de los más conocidos en los últimos 8 años, que es Android Studio. Android Studio, que de hecho es un IDE, está basado en IntelliJ IDEA, pero es un IDE muy muy famoso que se utiliza hoy en día para Android, pero también para Flutter, por ejemplo, y otro lenguaje por ahí que se puede utilizar, ¿ok? Pero la realidad es que, bueno, su función principal es para el desarrollo en Android, ¿vale? Así que bueno, pues ya tenemos esta explicación también y espero por supuesto haberte ayudado y pues ya está, cada vez estamos más cerca de este curso, espero que estés un poco triste pero también contento porque pues bueno, ya vamos a dar por terminada esta fase y espero que pues sigamos y avancemos.